vamos a hacer una introducción primero a la carta para ver un poco en qué momento se escribió esta carta, a quiénes se escribió, en qué circunstancias y el contenido de la carta. Vamos a hacerlo muy rápido. Yo no soy bueno realmente para las introducciones, pero creo que la introducción nos va a ayudar por lo menos a situarnos en cosas que la misma carta nos va a introducir y que nos van a ser muy importantes para entender lo que Pablo va a escribir a esta carta. Primera y segunda de Tesalonicenses probablemente son las cartas que primero escribió Pablo. Hay una discusión si él escribió primero Gálatas, dependiendo en dónde nosotros ubiquemos a los cristianos que Pablo les escribe a los Gálatas. Hay algunos determinan que Gálatas fue escrito en su tercer viaje o Gálatas fue escrito en su segundo viaje o anterior al segundo viaje. Entonces, fuera la discusión de la epístola a los Gálatas, sí tenemos seguridad que las primeras cartas que se escribieron fueron primera y segunda a los tesalonicenses. Pablo en el libro de Hechos se nos habla acerca de sus viajes misioneros, por lo menos de sus primeros 3 viajes misioneros. En su primer viaje misionero, Pablo sale por toda la región de Galacia. Ahí predica en Iconio, en Listra, en Derbe, y ahí surgen todas esas iglesias. Pablo vuelve a Antioquía y él sale en un segundo viaje a visitar esos hermanos. Cuando él sale a visitar esos hermanos, después de visitar esas iglesias, Pablo quiere ir a Misia, a Bitinia, pero el Espíritu Santo se lo prohíbe. Y en esa prohibición del Espíritu Santo, Pablo tiene una visión. La visión es que un varón de Macedonia le dice, pasa y ayúdanos. Entonces Pablo entiende que el Espíritu Santo le está cerrando las puertas para ir a ciertos lugares, pero que lo dirige a la región de Macedonia. Entonces Pablo se dirige con sus compañeros hacia Macedonia y llega primeramente a la ciudad de Filipos. ¿Ustedes recuerdan? Pablo está predicando en esos lugares, saca al demonio de una joven adivina y termina en la cárcel. Después de salir de la cárcel y de salir de Filipo, la siguiente ciudad a la que entra de Macedonia es Tesalónica. Ahí en Tesalónica, eso todo nos lo dice Hechos 16, Hechos 17 y Hechos 18. Yo solo estoy haciendo un recuento para que nos ubiquemos a quién se le escribe esta carta y en qué circunstancias. Ahí en Tesalónica, Lucas nos dice que Pablo dura 3 semanas predicando la palabra. En esa predicación poderosa se convierte en grandes multitudes en Tesalónica, pero también los judíos hacen un tremendo alboroto y alborotan la ciudad y se levanta una persecución contra los hermanos y contra Pablo y los que con él estaban. Entonces Pablo tiene que salir de Tesalónica y se dirige a la ciudad de Berea. ¿Sí? Ahí se encuentra predicando en la sinagoga y dice que los judíos de Berea eran más nobles que los de las ciudades donde habían pasado, porque examinaban las escrituras y también se convierten a muchos a Cristo. Después Pablo pasa a Atenas, dejando a Silas y a Timoteo, y después de estar en Atenas predicando el evangelio, Pablo se dirige a la ciudad de Corintio. En la ciudad de Corintio, Pablo recibe a Timoteo y a Silas y ellos le dan un informe de lo que pasó con los tesalonicenses. Aquellos hermanos que Pablo estuvo predicándoles durante 3 semanas, que se habían convertido, que vino la persecución, Pablo pues dejó a Timoteo y a Silas investigando cómo estaba la iglesia, y del informe que ellos le dan, Pablo escribe su primera carta. Una carta desde Corintio. Posiblemente a los meses Pablo escribe otra carta que sería segunda a los Corintios desde la misma ciudad de Corintio. Entonces Tesalónica fue una de las iglesias que surgió en el segundo viaje misionero de Pablo. Una iglesia que se caracterizó porque apenas pudo Pablo ejercer su ministerio entre ellos durante un mes. Y él sale muy rápido de la ciudad por la persecución, pero después, al enterarse las buenas noticias de lo que estaba sucediendo en Tesalónica, él escribe una primera carta para animar a la iglesia, recordar cómo había sido el pasar de Pablo entre ellos y animarlos en algunos asuntos en relación a la vida cristiana. Entonces, toda esa información la tenemos en el libro de Hechos. ¿Sí? El libro de Hechos nos da un buen panorama para saber las circunstancias en las cuales se desarrollaron las iglesias y a las cuales les escriben los apóstoles, principalmente
Pablo. Entonces, ese es el contexto histórico de la iglesia, cómo surgió y en las circunstancias que Pablo le escribe. Ahora vamos a ver un poco rápidamente el contenido de la carta para entrar a considerar algunos de los primeros versículos. En el capítulo 1, Pablo nos va a hablar, recordando la situación de Tesalónica, las características de una verdadera iglesia. Por eso esta carta va a ser muy interesante, porque en el primer capítulo nos va a mostrar qué espera Dios de una iglesia. Las evidencias, características de una iglesia genuina. En el capítulo 2 nos va a mostrar Pablo recordando cómo él se condujo en Tesalónica. Y en el capítulo 2 vamos a encontrar las características de líderes espirituales. Iglesias bíblicas o espirituales son el fruto de ministerios bíblicos y espirituales. Entonces en el capítulo 1 tenemos las marcas de una iglesia saludable, en el capítulo 2 tenemos las marcas de un ministerio saludable. En el capítulo 3, pues Pablo recuerda un poco el informe que le trae Timoteo acerca de la iglesia en Tesalónica. Podríamos hablar las características de colaboradores fieles. Ya en el capítulo 4, Pablo entra a exhortar a la iglesia en asuntos de la vida práctica. Va a hablarnos de la importancia de la santidad en la vida cristiana, va a hablarnos de la importancia del amor entre los cristianos y va a hablarnos de la importancia de la honestidad y de la integridad. En el capítulo 4 y 5 el tema cambia. Curiosamente, esta iglesia tuvo la influencia de algunos que vinieron a enseñar acerca de la venida del Señor Jesús, y eso trajo confusión en cuanto a los acontecimientos que acompañarían el retorno de nuestro Señor Jesús. Entonces Pablo nos va a hablar de la venida del Señor, del arrebatamiento y de la actitud que van a tener los cristianos hacia esos eventos. Eso va a ser importante porque en nuestros días se habla mucho de señales de la venida del Señor, y como cristianos debemos tener un aparato doctrinal acerca de los acontecimientos que tienen que ver con la venida de nuestro Señor Jesús. Ya en el capítulo 5 al final se nos habla algunas exhortaciones finales para la iglesia. Eso sería primera a los tesalonicenses. Segunda a los tesalonicenses, que es una carta prácticamente que continúa. Probablemente solo hay unos pocos meses de diferencia entre la primera y la segunda carta. Ambas las escribe Pablo estando en Corintio. Y Pablo no duró más de año y medio en Corintio. Entonces en ese tiempo se escriben estas dos cartas. La segunda carta nos habla en el primer capítulo acerca del sufrimiento, la esperanza que deben tener los cristianos en medio del sufrimiento y las oraciones que deben levantar los cristianos en medio del sufrimiento. En el capítulo 2 vuelve el asunto de la escatología y la venida del Señor Jesús, porque Pablo va a introducir una serie de señales más que tienen que venir, que tienen que estar relacionadas con la venida del Señor Jesús. Pablo nos va a hablar del anticristo. Pablo nos va a hablar de esas señales como la apostasía, y Pablo nos va a hablar ligando esas señales a la vida cristiana, porque todo eso en la palabra siempre está muy ligado. Y en el capítulo 3, Pablo vuelve a hacer exhortaciones prácticas en relación a la vida cristiana. Cosas como la obediencia, cosas como la disciplina en la iglesia y otros asuntos que tienen que ver con la práctica cristiana. Entonces vamos a tener una dieta balanceada de varios asuntos, ¿sí? Va a ser un tema muy variado, muy necesario, y creo que para nuestros días es una carta importante. Entonces vamos a comenzar con los primeros 3 versículos, mis hermanos, que tienen que ver con el saludo, tienen que ver con quiénes escriben, a quiénes le escribe y la oración que Pablo hace en relación a esta iglesia. Hoy vamos apenas a mirar esto. Es un pasaje también que, es que hermanos, yo me ponía a pensar estudiando estos versículos que no hay pasaje en la Biblia donde usted pierda tiempo, hermano. No hay pasaje en la Biblia que usted diga, no, aquí hay una tremenda enseñanza aquí. Ustedes se van a dar cuenta, bueno, el contenido que vamos a encontrarnos verso tras verso también en estos capítulos. Entonces vamos a volverlo a leer y vamos a comenzar primeramente con quiénes escribieron. Dice 1, verso 1 de primera de Tesalonicenses. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses,
tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Entonces, aquí Pablo escribe saludando a la iglesia y dice Pablo, Silas o Silvano y Timoteo. Curiosamente, Pablo no comienza saludando a esta iglesia como saluda en la mayoría de cartas. En la mayoría de cartas Pablo saluda normalmente Pablo, apóstol de Jesucristo. Es curioso que Pablo no haga una mención de su apostolado porque esa es una marca de todas las cartas que él escribió. Solo existen 2 cartas en el Nuevo Testamento a las que Pablo no les menciona que él es apóstol: Tesalonicenses y Filipenses. Curiosamente, 2 cartas escritas a iglesias de Macedonia. Posiblemente Pablo no tiene que exaltar su apostolado a estas iglesias porque fueron de por sí de las iglesias que más aceptaron el ministerio de Pablo y que menos problemas tenían. O sea que parece ser que Pablo resaltaba su apostolado por causa de las circunstancias difíciles en algunas iglesias. Pero tanto a los tesalonicenses como a los filipenses, Pablo no menciona que él es apóstol, aunque lo es. Sino que dadas las circunstancias de la iglesia, Pablo entiende que no hay necesidad de resaltar eso, y también, como vamos a ver en el capítulo 2, la relación de Pablo con los tesalonicenses en cuanto a su aspecto ministerial. Pablo no se sentía un apóstol a ellos, sino se sentía como una madre hacia ellos. Una relación muy diferente entre Pablo y esta iglesia. Entonces, curiosamente, Pablo no comienza como normalmente empieza sus otras cartas, sino comienza diciéndonos Pablo, Silvano y Timoteo. Pablo nos muestra que esta carta no es una carta de autoría propia, sino esta es una carta escrita en comunión con sus 2 colaboradores, que fueron aquellos compañeros que Pablo tiene en su segundo viaje misionero. Seguramente Pablo también los menciona reconociendo el aporte y el trabajo que ellos tuvieron en Tesalónica. Si usted se da cuenta, como ahorita lo vamos a leer, Pablo solo dura 3 semanas, él tiene que salir por la persecución, pero él después envía a Timoteo y a Silas. Entonces ellos pasan más tiempo con la iglesia. Es más, mucho de lo que Pablo va a hablar y de lo que va a enseñar a la iglesia lo recibe por el informe que sus colaboradores le entregan. Entonces es muy importante que en este caso vamos a hablar de una carta no solo escrita por Pablo, sino es una carta escrita por Pablo, Silas y Timoteo. Ahora vamos a ver quién es Silas y vamos a ver quién es Timoteo. Silas, si ustedes tienen abierto el libro de Hechos, podríamos verlo. Ahí en el capítulo 15, cuando hay el concilio de Jerusalén y la iglesia en Jerusalén con los apóstoles, los ancianos y Pablo y Bernabé toman la decisión de escribir una carta para las iglesias de los gentiles, se escogen varones piadosos entre ellos en Jerusalén y se envían por medio de ellos estas cartas. Entre los varones piadosos que se escogieron aparece el nombre de Silas, ¿sí? Entonces Silas era un hombre de renombre en Jerusalén que fue enviado para llevar las cartas a los gentiles donde se enseñaba que no se les debería imponer la ley. También el pasaje nos dice que Silas era profeta. Entonces cuando llegaron a Antioquía y contaron todas estas cosas, la iglesia fue muy edificada. Entonces posiblemente Silas se quedó, como vamos a ver, en Antioquía. Y estando en Antioquía, cuando Pablo va a salir al segundo viaje misionero, hay un problema. El problema entre Pablo y Bernabé. Y en medio de ese problema, cuando Pablo decide ir solo, él toma consigo a Silas. Entonces podríamos decir que Silas es el reemplazo ministerial de Bernabé. Vamos a leerlo.
Dice ahí en Hechos 15, verso 37. Dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. En el primer viaje misionero, Pablo sale con Bernabé y llevan al sobrino de Bernabé, que era Marcos. Pero cuando partieron de Panfilia, Marcos se regresó. Entonces, en el segundo viaje misionero, Pablo va a salir con Bernabé a recorrer las iglesias, a visitar los hermanos, y Bernabé dice, llevemos a Marcos. Pablo dice, pero ¿cómo vamos a llevar a Marcos si Marcos nos dejó botados? Marcos, ¿quién sabe por qué tipo de circunstancias Marcos se echó para atrás? Como dice el Señor, puso la mano en el arado y miró para atrás. Seguramente las circunstancias, las dificultades hicieron que Marcos desistiera de acompañar a los apóstoles. Era joven, era inmaduro, tal vez no estaba preparado para eso. Entonces, Pablo, cuando Bernabé le dice, llevémoslo nuevamente, Pablo dice, no lo llevamos. Si ya en la primera fue así, no podemos confiar en él, no es un hombre fiel. Bernabé, seguramente en un afecto muy natural, le dice, lo llevamos. Pablo dice, no lo llevamos. Y eso trajo, como dice Lucas ahí, Lucas seguramente fue testigo de esto, porque Lucas era un cristiano de Antioquía, dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos. O sea, el problema fue grande, que se separaron el uno del otro. Tremendo, porque a estos dos los había unido, ¿quién? Dios. Apartadme, dijo el Espíritu Santo, a Pablo y a Bernabé para la obra que los he llamado. O sea, esta situación de Marcos creció tanto que hubo una división en el ministerio de Pablo y Bernabé. Y dice que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. O sea, Lucas dice, cuando hubo tal discusión, Bernabé tomó a Marcos y se fue para Chipre. Bernabé era de Chipre. Seguramente era su ambiente natural, familiar, de sus parientes. Pero Lucas dice, y eso es muy significativo, que Pablo escogió a Silas y salió encomendado por los hermanos. Y la gracia del Señor. O sea que la iglesia bendijo, encomendó y encaminó a Pablo y a Silas, mas no estuvo de acuerdo con la situación de Bernabé. Ahora, hermanos, esa carta a los tesalonicenses pudo haber sido Pablo, Bernabé y Marcos a los tesalonicenses, pero no es así. Pablo y Silas. Debemos tener cuidado con los problemas que surgen en medio de nosotros, porque hay problemas que pueden quitar nuestro nombre de cosas que Dios quiere hacer con nosotros. Hermanos, definitivamente uno sabe por la historia que Bernabé hizo una obra, pero no era la obra que Dios le había apartado a hacer junto a Pablo. Hay pecados, inmadureces, conflictos, niñerías que pueden borrar nuestro nombre de obras que Dios nos ha encomendado. Tenga cuidado, porque hay cosas de la carne, hermanos, que realmente nos pueden quitar del camino correcto en el que íbamos. Hay cosas de la carne que nos descalifican. Hay cosas de la carne que pueden afectar seriamente nuestro llamado. Hermanos, yo he visto eso mucho. Personas que tenían un llamado precioso, una vocación hacia el Señor, y desacuerdos, conflictos, divisiones, muchas veces por cosas realmente que no tenían el peso necesario. Satanás la usó para apartar a hermanos que habían sido llamados por Dios, por el Espíritu Santo, al ministerio. Entonces tengamos cuidado de los desacuerdos, tengamos cuidado de los conflictos. Cuando sucedan las cosas, no es que no sucedan,
Siempre lo decimos, no es que no sucedan, es la manera que lidiamos con los problemas. Es la manera que lidiamos con los conflictos, lo que nos puede mantener encomendados a la gracia del Señor haciendo su obra o que nos puede descalificar. Entonces sale Bernabé por el conflicto, por el problema, por este pecado, y Dios mueve a Pablo a encomendar o a llamar a Silas para que lo acompañe. También eso nos vamos a dar cuenta, la obra no depende de Bernabé. Hasta podríamos decir, no depende de Pablo, donde Pablo también se hubiera quedado, Dios levanta a otro, porque la obra de Dios, ¿qué? Continúa. El problema y lo triste es que continúe sin nosotros, ¿no? Eso sería muy triste, que lo que Dios siga haciendo, lo siga haciendo ya sin contar con nuestra vida. Silas, que es el nombre griego, Silvano también se le conoce, sería compañero de Pablo en el ministerio de la palabra. Pablo lo dice ahí en 2 de Corintios, y en Hechos también se nos dice que Silas sería el compañero de Pablo en los sufrimientos que tiene el ministerio. Silas es el recordado que cuando entran a la cárcel de Filipos, dice la palabra que estaba Pablo con Silas orando y alabando al Señor. Entonces el llamado que Dios le hizo a Silas, pues tuvo un encargo de la obra, tuvo un encargo de predicación y tuvo un encargo de mucho sufrimiento. Después Silas es recordado también en la palabra porque fue el escritor de la carta de Pedro. Pedro nos va a decir que él escribe por conducto de Silvano, que es este mismo Silas. El otro compañero que Pablo nos menciona en su carta es Pablo, Silvano y Timoteo, un equipo de colaboradores que están predicando la palabra. Ahora, Timoteo también es un personaje muy importante. También por causa de la circunstancia con Marcos, Pablo sale con Silas y cuando llegan a visitar las iglesias del primer viaje misionero, ahí en Hechos 16, se nos dice que cuando Pablo llega a Derbe y a Listra, había un cierto discípulo, 16:1, llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y dice el 2, y daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio de él. Quiso pues Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó. Entonces Timoteo, en este segundo viaje donde surge la iglesia tesalónica, era un compañero joven y nuevo de Pablo, ¿sí? Ahora ese compañero joven y nuevo de Pablo llegaría a ser muy importante para el ministerio de Pablo y para la historia que nosotros vamos a leer en todas las cartas que Pablo escribe y también en la historia del libro de Hechos. Es más, entre todos los colaboradores que Pablo tenía, Timoteo llegó a ser el más fiel y más confiable para Pablo, ¿sí? Pablo habla unas cosas tremendas de él. Podemos leerlo ahí en la carta que Pablo le escribe a los filipenses, ahí en el capítulo 2, verso 20, para ver el calibre de este joven. Porque aunque Marcos, y bueno, hay que resaltar que Marcos con el tiempo fue restaurado, ustedes conocen la historia. Marcos al final Pablo le dice al mismo Timoteo, tráete a Marco porque me es útil para el ministerio. Pero en aquella época Marcos estaba muy joven, todavía no estaba preparado, no estaba maduro para semejante responsabilidad. En cambio Timoteo era un joven tremendo, porque lo primero que nos dice la escritura era que estas iglesias tenían buen testimonio de Timoteo. Los hermanos le dijeron a Pablo, ¿sabes qué? Después de que tú pasaste por acá, hay un hermano entre nosotros que crece y crece, y tuvieras el amor, tuvieras el servicio, tuvieras la santidad, este muchacho, la devoción, cuando habla la palabra, Dios lo usa, cuando evangeliza, visita, ama a los hermanos, Pablo. Bueno, Pablo con esas referencias, Pablo había aprendido lo importante de poder involucrar nuevos hermanos al ministerio. Eso había hecho Bernabé con él, eso habían hecho con Marcos, y a pesar de que la situación con Marcos no había sido muy buena, pues Pablo no se frustraba, sino que seguía adelante, y en ese camino Dios le trae un nuevo colaborador.
Podríamos decir que Timoteo es el reemplazo de Marcos. Pero mire lo que Pablo escribe de Timoteo a la iglesia de los filipenses, diciéndoles que él les está enviando a Timoteo. Y mire cómo habla de él. Dice Filipenses 2:20, dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. O sea, Pablo, mire lo que resalta de Timoteo. Entre todo, porque Pablo sí tenía Pablo a través de su ministerio llegó a tener una gran compañía de colaboradores. Si usted lee las listas de aquellos que Pablo menciona, son muchos, hombres y también mujeres. Pero Pablo dice que él enviaba a Timoteo a comitivas especiales porque no encontraba otro que tuviera el mismo ánimo que Timoteo. O sea, la actitud de Timoteo, la disposición de Timoteo, el amor de Timoteo hizo que Pablo le cogiera gran confianza. Hizo que Pablo le diera mucha responsabilidad que tal vez otros no podrían llevar. Entonces, aunque Timoteo era un hermano joven, en muchos aspectos, Pablo nos resalta la fidelidad, el compromiso y la vida ejemplar de este hombre. Tremendo, ¿no? Y dice ahí: no tengo a ninguno que tenga del mismo ánimo. Ánimo habla de la voluntariedad de Timoteo, de los deseos de Timoteo. Cuando usted dice, hermanos, es que necesitamos, y hay uno que está animado, yo hermano, yo quiero, a mí me interesa, a mí me preocupa eso, yo tengo disposición para eso. Eso es un ejemplo también para los jóvenes, porque a veces uno habla de algo que hay que hacer y no tengo, y comienzan las excusas, comienza, todo lo que a veces normalmente hacen los jóvenes en su falta de devoción. Pero Timoteo no, Timoteo era de buen ánimo. Y si hay algo, hermano, en cualquier tipo de trabajo, hasta en las cosas seculares, si hay algo con lo que es bueno trabajar es con personas que tengan voluntariedad, animosas, dispuestas, diligentes, ¿cierto? Timoteo era de esos hombres que no había que empujarlos, esos hombres que no había que... Él estaba ahí a la par con Pablo, hermanos. Fue un hombre que caminó a la par de los pasos del apóstol Pablo. Y nos dice ahí, y que tan sinceramente se interese por vosotros. O sea, no solo era un hombre voluntario, no solo era un hombre animado, no solo era un hombre que quería servir, sino que él tenía un interés sincero por las personas. Y eso a veces es difícil de encontrar, porque hay gente que le interesa el puesto, le interesa el título, le interesa la gloria, le interesa la fama, le interesa el dinero, pero no le interesan las personas. Timoteo sí se preocupaba por las personas. Pablo decía, y entre los que tengo, este se interesa por ustedes. Por eso les voy a enviar a Timoteo, porque tiene un interés verdadero por ustedes. Eso lo vamos a ver ahorita también en la iglesia de Tesalónica, porque la iglesia es muchas veces lo que ve y aprende de sus ministros. Timoteo amaba a los filipenses, Timoteo amó a los tesalonicenses. Pablo un día dijo, bueno, ¿a quién mando a los corintios? Porque esos corintios son tremendos. Timoteo. Timoteo se volvió, hermanos, un colaborador supremamente importante de Pablo. Y dice ahí el 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Lastimosamente, había muchos, hasta uno es mencionado claramente que se llama Demas. Demas dice que después de ser un colaborador de Pablo, Demas amó más el mundo. O sea, era muy común que Pablo viera que en algún momento las personas por sus propios intereses se desviaran. Pero cuando Pablo miraba a Timoteo decía, este busca lo que es de Cristo Jesús. O sea, si yo veo un interés, si yo veo un deseo en Timoteo, si yo veo una motivación en Timoteo, es que Timoteo busca lo que es del Señor, su reino, su iglesia. ¿Sí? Entonces, este Timoteo, que comienza en este segundo viaje a acompañar a Pablo, sería el compañero del tercer viaje, estaría con Pablo en su primera prisión, en su segunda prisión fue enviado por Pablo antes de aquella
a cuidar una de las iglesias más importantes y más grandes de la región, que era la iglesia de Éfeso, y sería el que Pablo le escribe antes de su muerte, rogando que venga y lo acompañe antes de que él parta. Después la historia nos cuenta que Timoteo sería mártir por la causa de Cristo en Éfeso. Un joven que la Biblia mantiene un testimonio muy, muy precioso. Esos son los escritores de la carta: Pablo, Silas y Timoteo. ¿Sí? No eran personas llamadas al ministerio, pero con méritos, porque mire lo que dice ahí el 22 de Filipenses: pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Un joven que aprendió a servir, a trabajar en el evangelio con Pablo. Y eso es bueno, hermanos. A veces nosotros siempre debemos tener referencias con las cuales el Señor nos une para comenzar a servir. Como dice ahí Pablo, como un hijo a padre. ¿Sí? Eso nos habla de la sujeción, la fidelidad, la relación también que llegaron a tener en su ministerio. Pues vamos a Tesalonicenses. Entonces, estos son los escritores. Los escritores son los compañeros, Pablo y sus compañeros en el segundo viaje misionero: Silvano y Timoteo. Ahora, ¿a quién escriben? Dice ahí: a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Aquí vemos el lenguaje simple y claro de la palabra. La iglesia, en los términos bíblicos, adoptaba el nombre del lugar geográfico donde se encontraba. ¿Dónde vivían estos cristianos? En Tesalónica. Entonces, la iglesia a los tesalonicenses. Ese es el lenguaje cuando nosotros hablamos de una iglesia local. Cuando hablamos de la iglesia local, no hablamos de un local, sino hablamos de la localidad donde se encuentra la iglesia. ¿Sí? Donde está localizada. A la iglesia de los Corintios. O sea, ¿quiénes eran estos hermanos? Que vivían en Corintio. A la iglesia en Éfeso, pues eran los santos que moraban en Éfeso. A la iglesia en Cartagena, a la iglesia en Barranquilla. ¿Sí? Ese es el lenguaje simple y bíblico. Pablo no iba levantando iglesias de su ministerio. Pablo no le escribe a la iglesia apostólica del ministerio de Pablo profético. No. A los santos en Filipos, a los santos en Tesalónica. Porque algunos nos preguntan, bueno, ¿y por qué ustedes no tienen nombre? Porque el nombre que le daba Dios a las iglesias era el nombre geográfico donde ellas se encontraban. Ponernos títulos generalmente nos va a generar más divisiones de las que tiene actualmente el cristianismo. Y divisiones muchas veces por ministerios, por hombres o por énfasis. Pero dice algo bien interesante Pablo de esta iglesia. Dice: a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Aquí Pablo nos va a mostrar la naturaleza de la iglesia. Esa expresión es inusual en Pablo. Esa expresión, a la iglesia de tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Ciertamente Pablo nos va a mostrar, o nos quiere mostrar con su saludo, la unión vital y mística que existe entre los tesalonicenses y Dios y Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que estos hombres no habían sido unidos a Pablo, sino estos hombres, por la predicación del evangelio, habían sido unidos a Dios mismo, con un vínculo espiritual. Como alguien decía, este es el misterio inexplicable e incomprendible de lo que significa ser cristiano. Que Dios, Cristo y el Espíritu Santo viven dentro del creyente y el creyente vive en ellos, compartiendo la vida eterna. Una iglesia verdaderamente establecida no es una institución, no es un organismo humano, son hombres unidos espiritualmente a Dios y a Jesucristo. Por eso esta iglesia va a dar el fruto que dio, porque esta iglesia verdaderamente fue unida al Padre y verdaderamente fue unida a Cristo. Sería muy triste que las personas lleguen a este lugar, lleguen a este salón y no lleguen a Dios y a Cristo.
Porque eso a veces puede suceder. Usted puede venir aquí y no haber venido a Cristo. Usted puede habernos conocido a nosotros y no haber conocido a Dios. Y ahí habremos fracasado. El verdadero ministerio, la verdadera palabra, el verdadero evangelio une a los hombres a Dios a través de la persona de Cristo, sellados por el Espíritu Santo. Alguien decía, la verdadera atmósfera de la iglesia es divina, es celestial. Vivimos, nos movemos y subsistimos en Dios Padre y en su Hijo Jesucristo, a través de la persona del Espíritu Santo. Qué importante eso, ¿no? ¿Cuál es su cobertura? Porque eso es el lenguaje que hoy día se usa. Bueno, fuimos unidos a Dios, fuimos unidos a Jesucristo, por el santo y poderoso vínculo del Espíritu Santo. Si eso no existe, aunque tengamos el nombre, aunque digamos que somos iglesia, no hay ninguna verdadera realidad. La verdadera iglesia es en Dios, por Dios y para Dios. A la iglesia de los tesalonicenses en Dios, Padre, y en el Señor Jesucristo, porque nadie puede llegar al Padre sin el Hijo. ¿Sí? Dice, gracia y paz sean a vosotros. Esa bendita unión que tiene la iglesia con Dios el Padre y con el Hijo, hace que la iglesia pueda recibir un suministro, y Pablo desea ese suministro ampliamente para todas las iglesias, el suministro de la gracia de Dios y de la paz de Dios. ¿Sí? Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, ese es el saludo que nos muestra quiénes escribe, a quiénes escribe y por qué les escribe, por la realidad que ellos tienen ahora en Cristo, en el Espíritu, en Dios. Ahora vamos a ver el versículo 2 y 3, que es la oración de Pablo por estos tesalonicenses, que aquí es donde tal vez el centro de la enseñanza se va a encontrar. Porque como decíamos, el primer capítulo, Pablo va a mostrarnos el ejemplo de una iglesia nueva, hermanos, que en muchos aspectos no es madura, pero tiene una vida muy ejemplar, de la cual nosotros vamos a aprender. Y aquí vamos a comenzar a ver por qué vamos a aprender de ellos. Dice ahí en el versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Generalmente Pablo daba gracias a Dios por las iglesias, pero por esta iglesia en particular, Pablo levanta una serie de oraciones, de alabanzas, cuando él recuerda a la iglesia a los tesalonicenses, y no solo cuando él recuerda, sino cuando escucha el reporte que traen sus colaboradores en relación a esta iglesia. Eso hace esta carta muy distinta a otras cartas. Ahora yo estaba compartiendo y estoy compartiendo, cuando el Señor me permite ir a Soacha, la carta a los Corintios. Y usted se da cuenta que la carta a los Corintios parece el polo totalmente opuesto a la carta a los tesalonicenses. Porque usted se va a dar cuenta que Pablo en muchas cartas se siente frustrado, se siente triste, se siente acongojado. Hay cartas donde Pablo dice que él está en una situación que está como extasiado, no sabe cómo reaccionar. Por ejemplo, la carta a los Gálatas es una carta muy difícil, porque es una carta a cristianos que después de haber disfrutado tanto el ministerio del evangelio a través de Pablo, estaban apostatando. O la carta a los Corintios es una carta donde Pablo trata problema tras problema y problema tras problema. Eran iglesias que traían sufrimiento. Pablo le dice a los Gálatas que por quienes vuelvo a tener dolores de parto. O sea, trabajé, sufrí y otra vez me toca sufrir y trabajar porque... Pero esta carta, como ustedes se van a dar cuenta, es totalmente diferente, porque es una carta donde Pablo manifiesta la alegría de la obra de Dios en Tesalónica. Esta iglesia, en vez de traer tristezas, traía alabanzas. Esta iglesia, en vez de traer
intercesión y súplica para que Dios cambie la situación. Era una iglesia que traía alegría a Pablo, y Pablo siempre que recordaba a estos hermanos decía: Señor, gracias. Gracias por la iglesia de Tesalónica, gracias por la obra que estás haciendo, gracias por estos hermanos. Tremendo, ¿no, hermanos? Porque a veces uno ve el contraste y a veces uno experimenta eso un poco en la experiencia. Hay hermanos que realmente generan gratitud. Cuando usted mira sus vidas, mira su testimonio, uno dice: gracias, Señor, por tal hermano, por tal familia, por tal servicio. Pero también hay hermanos que uno dice: Señor, por quienes vuelvo a sufrir. Otra vez, Señor, ya pensábamos que esto lo habíamos, y otra vez, Señor. O hermanos por los que uno dice: hay todo tipo de situaciones. A veces hay hermanos que dicen: Gerson enseñó esta carta acá, ¿cierto? Él decía que sentía que estaba entre tesalonicenses. Yo pensaba traduciendo, ¿será? Hay una mezcla, tal vez tesalonicenses, corintios, gálatas, todo un poco tenemos acá en la viña del Señor. Pero Tesalónica trae alegría. Tesalónica, dice Pablo cuando se acuerda de esta iglesia, dice: Señor, gracias. Gracias. Y eso tal vez va a ser una de las aplicaciones que vamos a ver al final. ¿Qué traemos nosotros? Alegría o tristeza y preocupación, ¿sí? Por eso le digo que esta carta es muy pastoral, porque nos ayuda a reflexionar sobre qué producimos en el corazón de aquellos que sirven entre nosotros. Entonces dice, vamos a ver por qué Pablo daba gracias a Dios haciendo memoria de los cristianos en Tesalónica. Dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Aquí en esta carta parece ser que es una generalidad. Las cosas que Pablo va a hablar son generales, no es un hermano o un grupo de hermanos en la iglesia, sino es la iglesia. Y eso es muy interesante, porque a veces, como decimos, en la iglesia hay de todo. Pero aquí Pablo encuentra una iglesia muy uniforme, en lo bueno, en la virtud. Y dice ahí: acordando sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Jair también estuvo acá enseñando ese pasaje, ¿recuerdan? En una reunión del sábado. Y aquí se nos resaltan tres cosas que son las cosas que Pablo menciona en cuanto a lo que trae alegría a su corazón y hace agradecer a Dios. Primero, la obra de la fe de estos cristianos, la obra de vuestra fe. Segundo, el trabajo de vuestro amor. Y tercero, la constancia en la esperanza. Aquí ya comenzamos a ver tres cosas que se van a desarrollar más adelante, como lo vamos a ver, pero que ya son dignas de mencionar. Pablo, cuando recordaba a los tesalonicenses, él piensa en estas tres cosas: cristianos cuya fe produce una obra, cristianos cuyo amor tiene un trabajo y cristianos cuya esperanza mantiene una constancia. Vamos a mirar cada una de las tres, porque esto ya es muy significativo para nosotros. La obra de vuestra fe. Hermanos, todos sabemos, porque la Biblia lo enseña claramente, que la salvación es por gracia, por Cristo, no por obras. Pero también sabemos que lo que sigue ese mensaje es que la fe genuina manifiesta siempre verdaderamente obras. Estos cristianos creyeron al Evangelio, creyeron a la palabra, y como fruto de esa fe, ellos fueron cristianos que manifestaron obras. Pablo le dice, por ejemplo, a Tito: Tito, la salvación es por gracia, para que nadie se gloríe. Pero inmediatamente le dice a Tito: pero palabra fiel y digna es esta, que instes a todos a ocuparse en buenas obras. O sea, eso que fue espontáneo en los tesalonicenses, Pablo le enseña a Tito para que en Creta él enseñe estas cosas a la iglesia. Entonces, hermanos, todos los que son de la fe, si la fe es verdadera, tiene obras.
Matthew Henry decía, donde quiera que exista una fe verdadera encontraremos obras, pues la fe sin obras, según Santiago, es muertas. Entonces la salvación, la vida eterna, conduce a servicio, conduce a obras que caracterizan a los regenerados. Hermanos, en el Nuevo Testamento, y nosotros lo hemos mencionado muchas veces, la fe nunca es pasiva. Si usted lee, por ejemplo, capítulo 11 de Hebreos, ¿qué dice? Por la fe hicieron esto, por la fe hicieron esto. Yo solo les menciono, yo creo que lo hemos hablado muchísimas veces. Algunos por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fugas ejércitos extranjeros, fueron apedreados, aserreados, puestos a prueba y muertos a filo de espada por la fe. Hay cristianos que ni pueden orar. ¿Qué tipo de fe es esta, hermano? Hay cristianos que ni pueden reunirse, cristianos que ni pueden servir, ni pueden perdonar, ni pueden amar, ni pueden trabajar, no pueden nada. ¿Qué tipo de fe es esa, hermanos? Es una fe contraria a la fe bíblica. La fe bíblica siempre es visible. La fe bíblica siempre tiende a expresarse. Siempre lleva el corazón convencido, lleva sus manos al trabajo. Definitivamente uno de los problemas que tenemos en la iglesia actualmente es esa fe barata, superficial, que no está unida a Dios, que no está unida a Cristo, que no está unida a Cristo, que no está unido a la palabra, y por ende produce cristianos tibios, cristianos indolentes, cristianos indiferentes, cristianos perezosos, cristianos que pasan años de su vida y no tienen obras de servicio visibles. Los tesalonicenses no. Pablo decía, doy gracias al Señor por las obras de vuestra fe. La fe en Tesalónica, hermano, y la fe en Tesalónica se produjo en un ambiente muy hostil, hermanos. Persecución, cárcel, tumultos, descrédito. Ay, no, hermano, es que me pasó esto. Ay, no, hermano, es que usted mira, sucedió esto. Hermano, no se compara a lo que sufrieron esos hermanos. Esos hermanos realmente sufrieron tumultos. La ciudad hablaba mal de ellos. Algunos fueron encarcelados. Otros fueron golpeados. Y aún así estos cristianos produjeron obras. La fe sin obras es muerta. Primero. Segundo, del trabajo de vuestro amor. Pablo entra con una palabra más fuerte, porque la palabra anterior es muy pasiva. La fe produce obras, pero puede ser obras espontáneas. Aquí la palabra que Pablo usa, que es trabajo, en el griego skopos, que habla no solo de trabajo, sino de un trabajo exhaustivo. La palabra denota algo que tiene que ver con cansancio, que envuelve sudor y fatiga. Es esa clase de trabajo duro, agotador, arduo, hecho hasta el punto de extenuarse. Es un trabajo que consume las energías. Miren lo que dice Pablo: cuando yo me recuerdo de ustedes tesalonicenses, veo personas que realmente trabajaron, o sea, realmente se agotaron, realmente sudaron, se esforzaron. Y eso es muy interesante, hermanos, porque nosotros no asociamos esa palabra a la vida cristiana. Yo asocio esa palabra tal vez a mi trabajo secular, yo asocio a esa palabra tal vez a la manera como obtuve mi profesión, yo asocio esa palabra a la manera como obtengo dinero, asocio esa palabra de trabajo arduo para muchas cosas. Pablo la asocia a la fe y al amor. O sea, cuando Pablo piensa en esta iglesia, piensa en una iglesia que trabajó arduamente. Ese trabajo que lo termina uno agotado, hermano. Ese trabajo que lo termina uno quitándole la salud. Ese trabajo que lo hace sudar, que
que Pablo está usando una palabra de trabajo pesado. ¿Usted ha trabajado en algo pesado? Y usted comienza temprano y acaba tarde y usted termina rendido. Ese es el tipo de trabajo que Pablo está diciendo de estos cristianos. ¿Sí? No eran cristianos así de, como dice Charles Stuck, de chocolate, que se derretían. No, estos hermanos tenían callos en sus manos, eran personas que trabajaban. Ahora lo interesante es la motivación o el motor de este trabajo. Dice, ¿el trabajo de qué? De vuestro amor. Hermanos, y esto es muy significativo, porque en realidad nuestro interés no es despertar a todas las personas a que trabajen. De verdad que no todos van a trabajar, pero sí es verdad que los que aman a Jesús van a trabajar. Los que no pueden quedarse tranquilos. Pero aquellos que tienen un amor sincero por Jesús, la evidencia de ese amor es su trabajo. Es su dedicación, es su esfuerzo, es su sacrificio. Porque a veces nos acostumbramos a un cristianismo muy cómodo, ¿no? Muy de recibir, muy que nos hagan, muy que nos sirvan, muy de no sacrificar nada. Pero a veces sacrificamos mucho para otras cosas. Y sinceramente, esa actitud del corazón del hombre caído necesitamos reprobarla aún en nosotros. Un hermano me decía, hermano, es cierto, si a mí me invitan a montar cicla, a las 5 de la mañana salgo y hago 2 horas y no tengo ningún problema. Si me invitan a orar, no voy. Tremendo, a veces nosotros somos esforzados, diligentes y sacrificados en cosas que no tienen que ver con el reino de Dios. ¿Usted alguna vez ha servido en algo para la gloria de Dios que usted diga, terminé totalmente cansado, sudé, me esforcé? Yo les voy a decir algo, hermanos, el servicio cristiano no es fácil, no es agradable. Porque a veces nosotros tenemos el ideal de que yo voy a servir y eso es ángeles predicando ángeles y recibiendo aplauso de querubines. No es para nada, hermano. Incluye cansancio, incluye desgaste, incluye sacrificio, incluye momentos donde definitivamente el cuerpo se agota, la mente, el corazón. Es un trabajo difícil. Pero Pablo decía, pero ustedes tienen un amor que los lleva a trabajar de tal manera. Y ahí es donde el motor del verdadero servicio cristiano es el amor. Y no existe fuerza más poderosa que el amor. Porque el amor produce un servicio intenso, incondicional y sincero. Cuando la persona ama a Dios y ama a sus hermanos y ama a los impíos, es una persona que tiene suficientes motivaciones para no cansarse en su trabajo. Por eso le preguntaba el Señor a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y fue una pregunta muy incisiva. Otra vez, ¿me amas realmente? Y otra vez le preguntó, ¿me amas, Pedro? ¿Tú tienes seguridad de verdaderamente que me amas? Y ante la respuesta de Pedro, ¿qué le dice el Señor? Bueno, te tengo una tarea. Pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos, cuida mis... O sea, el amor a Dios siempre se ve reflejado en nuestro trabajo, hermanos. Eso es, la Biblia no separa estas cosas. Es más, J. Serra dice lo siguiente, que me parece una muy buena explicación de eso. Dios no considerará a ninguno que sirva en su fiel rebaño si éste no tiene un amor sincero por Cristo. ¿Ven lo que dice el hermano? Dios nunca entrega nada si Él no percibe que hay un amor verdadero en esas personas. Por lo menos no es un servicio de Dios. Entonces, el amor, hermanos, el amor verdadero por Cristo nos lleva a muchas cosas. ¿Por qué entendemos que hay poco servicio? ¿Por qué entendemos que a veces hay poco trabajo en una vida? ¿Por qué entendemos que hay poco sacrificio? Porque no hay suficiente amor por Cristo. El amor por Cristo
verdaderamente siempre nos va a llevar a servirle, a trabajarle. Y la tercera cualidad de esta iglesia dice: y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Constancia en la esperanza. Esa palabra constancia aparece mucho en el Nuevo Testamento. A veces se traduce constancia, a veces se traduce paciencia. Es la palabra upomone. Ustedes nos han escuchado hablar mucho de esta palabra, ¿no? Es una palabra que significa, era una palabra en el griego muy rica, muy usada. Tal vez la traducción a veces no nos da la idea completa de lo que esta significa. Pero es un tipo de perseverancia, un tipo de resistencia, pero en condiciones difíciles, en condiciones bajo presión. Es estar debajo de situaciones difíciles, manteniendo una actitud victoriosa. Es esa paciencia, pero no esa paciencia de la persona que está ahí soportando y recibe, sino es esa paciencia con esperanza, como cuando un atleta, usted ve que va soportando, él va cansado, pero la esperanza de saber que tiene que llegar y que va a ser recompensado cuando llegue, lo hace seguir. Ese tipo de paciencia, ese tipo de constancia la que el Señor resalta en los tesalonicenses. ¿Qué quiere decir esto? Estos hermanos no estaban en una situación fácil, hermano. De verdad que no estaban en una situación fácil. Estaban bajo presión, bajo persecución, bajo dificultades. Sin contar, póngame cuidado esto, no se duerma mi hermano. Sin contar las dificultades que cada uno de ellos tenía como persona. Porque usted no cree que es el único que tiene luchas con la familia, con los hijos, con el trabajo, con los hermanos. Eran hombres, y donde hay hombres hay todo ese tipo de circunstancias. Pero a pesar de que ellos se encontraban asediados por todas esas circunstancias, cuando Pablo recuerda a los tesalonicenses, recuerda a personas que estaban con una actitud firme ante las adversidades. Unas personas que seguían, que no se cansaban, que no se desanimaban, que no se frustraban por lo que estaba sucediendo. ¿Y por qué ellos tenían semejante perseverancia? Dice ahí, vuestra perseverancia o constancia ¿en qué? En la esperanza. Alguien decía, los tesalonicenses tenían los pies en la tierra, pero sus ojos en los cielos. Ellos sabían, tenían una esperanza, la esperanza de que Cristo ¿qué? Iba a volver. Por eso Pablo les va a hablar tanto de su venida. Y esa esperanza de la gloria venidera, del retorno del Señor Jesús, los ayudaba a mantenerse firmes y constantes en medio de los desafíos de la vida. Y Pablo decía, además de que tienen una fe con obras, además de que tienen un amor y trabajo, además estos cristianos estaban firmes con la expectativa de que su Señor volverá y les recompensará. O sea, la iglesia de Tesalónica fue constante y no vacilante, firme, perseverante y fiel a sus convicciones y al evangelio que habían escuchado. Hermanos, ellos no retrocedieron ni siquiera ante la fuerte oposición ni los muchos problemas que vivieron. Entonces, vamos a entrar a ver un capítulo, hermano, de una iglesia muy ejemplar. Una iglesia que literalmente nos va a enseñar mucho de lo que Dios espera de nosotros. Y ahí comenzamos a hacer aplicaciones. ¿Qué espera de Dios como nosotros, como iglesia? Porque si Pablo agradecía por esto, era porque la gracia de Dios, unida a la responsabilidad de estos cristianos, había producido estos frutos. ¿Qué espera entonces Dios de nosotros como cristianos? Dios no espera cristianos con dudas, hermano. Dios no espera cristianos que estén cuestionando su fe. Dios espera cristianos que se aferran de tal manera a la palabra, que la palabra produzca un fruto en ellos. Que la fe, su seguridad, su convicción los lleve a servir y a dar un fruto que corresponda a la fe que ellos tienen. ¿Qué espera Dios de nosotros, hermano? Porque a veces nosotros oramos, Señor, ¿cuál es tu voluntad para nuestra vida? Su voluntad está en la palabra, hermano. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que nuestro amor hacia Él sea
exteriorizado en obras que sirvan para su nombre, para su iglesia, en trabajo arduo. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que nos mantengamos firmes ante las dificultades. Y eso no solo trae un impacto en nuestra fe, hermanos, eso trae un impacto en los que nos ven. Porque mire lo que dice ahí en Tesalonicenses 1:7, que esto tal vez es uno de los asuntos por los cuales creo que el Señor nos va a llevar a estos pasajes. Dice el 1:7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Y podríamos decir que los tesalonicenses, como una iglesia particular, fueron dejados para ejemplo a la región y a nosotros que también hemos creído. A veces nosotros necesitamos ver esa fe, ver ese evangelio en otras personas, ¿cierto? Y tenemos aquí una iglesia que nos muestra eso. Una iglesia que tiene fe, obras, trabajo y paciencia. Hermanos, esta parte, definitivamente que esta parte, yo leía estos pasajes y yo me ponía a cuestionarme un poco en todo. Yo decía, bueno, fe y obras. A veces de pronto estamos sirviendo, pero sin fe. Como que hacemos las cosas como porque sabemos que nos toca hacerlo, pero no tenemos la confianza de que Dios puede usar esas obras. Entonces yo me ponía a pensar, bueno, Señor, ayúdanos para que nuestras obras realmente sean obras de fe, con la confianza de que sabemos que estamos sembrando y vamos a recoger. No estoy hablando de dinero, sabiendo que estamos trabajando y eso va a dar un fruto, ¿sí? Y lo otro, hermanos, me ponía a pensar, bueno, trabajo, pero ¿cuál es nuestra motivación? Qué importante, hermanos, el amor. Sin amor de nada sirven nuestras obras. Usted puede hacer todo lo que quiera y Pablo dice, si usted no tiene amor, de nada sirve. Entonces no solo lo que hacemos, sino si realmente la motivación de lo que hago es mi amor a Dios, es mi amor a la iglesia, es mi amor a los perdidos. ¿Cuánto amor tengo? Y claro, si tengo verdadero amor, también debo saber que eso tengo que expresarlo. ¿Sí? A veces nosotros cantamos, tú nos has dado tanto amor y tenemos tanto amor y tu grande amor y la abundancia de tu amor. Pero hermanos, si eso no se materializa, no dejan de ser palabras al aire. Y ahí vuelvo a repetirle la pregunta, que sería bueno que usted lleve esa pregunta en su corazón. ¿Me amas? El Señor nos pregunta, como le preguntó a Pedro, ¿me amas? ¿Cuánto me amas? ¿Cuánto me amas? Bueno, Pedro le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas. Y lo tremendo es que el Señor sabe todas las cosas. El Señor sabe que en muchos casos no le amamos. El Señor sabe que en muchos casos amamos más nuestro trabajo. El Señor sabe que en muchos casos más amamos más nuestra familia. El Señor sabe que en muchos casos más amamos nuestra cama, hermanos. Somos perezosos. El Señor sabe que en muchos casos más amamos nuestra satisfacción. No queremos que nadie nos toque, no queremos que nadie nos hiera. No estamos dispuestos a salir de la zona de confort y entrar a la zona del servicio, porque usted sabe que el servicio implica morir, implica soportar. Entonces nos amamos más a nosotros mismos que a Dios. La pregunta es, ¿me amas? No a mí, ¿amas al Señor? Pedro, ¿me amas?, decía el Señor. Pedro me ama. Recuerde a Timoteo, todos buscan lo suyo propio, pero Timoteo busca lo que es del Señor. Y hermanos, paciencia, esperanza. A veces pasamos por jornadas difíciles, todos, hermano. ¿Usted cree que es el único? El único que sufre con su familia, el único que sufre con la salud, con la economía, con los problemas. No, hermano, todos. Y tenemos a veces días para llorar, tenemos días para sentirnos frustrados, tenemos, pero no puede pasar de 5 minutos. Dice Hebreos, despójese del peso y siga la carrera.
Despójese del pecado y siga la carrera. Despójese de la amargura y siga la carrera. Despójese de las cosas que pasó y siga la carrera. Porque esa es la verdadera evidencia de un cristiano, su perseverancia en la esperanza. Entonces vamos a aprender muchas cosas, hermanos, para reflexionar acerca de nuestra vida cristiana y también de nuestra vida como iglesia. Gracias al Señor por la iglesia, hermanos. Gracias al Señor porque también encontramos, yo también leyendo estos pasajes, yo recordaba varios hermanos y hermanas acá entre nosotros que realmente tienen una fe viva, realmente tienen un trabajo arduo, desinteresado por amor. Hermanos que tienen paciencia, que han soportado, llevamos años y nosotros sabemos lo que han sufrido y siguen. Muchos, hermanos, vienen media y se van. Porque no todos soportan, no todos persisten. Nosotros ya sabemos eso. O sea, no llevamos 1 año, 2 años en el Señor, llevamos 20 años sirviendo al Señor. Y sabemos cómo es esto. Sabemos que a veces a la primera las personas se van. Pero también damos gracias al Señor por hermanos que han pasado años, han sufrido, nos han soportado a nosotros. Y siguen. Y esa es otra señal importante. Constancia en la esperanza, la expectativa que el Señor volverá. Entonces, mis hermanos, hoy apenas, imagínense, el saludo y la oración de Pablo. Un saludo que nos enseña bastante, ¿no? Una oración que nos... Y yo espero, hermanos, de todo corazón, que esto nos inspire. No que usted salga más miserable de lo que se siente ahorita. Yo no obro, yo no trabajo, yo no tengo paciencia. No, hermano. Siéntase desafiado y no reprobado por la palabra. Dios nos deja ejemplos y Dios nos lleva por su palabra para mostrarnos lo que Él espera de nosotros. Y si estamos unidos a Dios y a Cristo, seguramente podemos dar los mismos frutos que dio la iglesia de Salomón.